Sí, escucho, profe, Bueno, música coreana y japonesa. vos escuchás música coreana y japonesa, debe ser parte del 0,001% de la población que escucha. Bueno, ahora es posible, por la globalización de las comunicaciones es posible eso. Pero pensemos que también hay culturas etarias. Etarias quiere decir por edad, ¿no? Por rango etario. Claro. Entonces, lo que escuchaba mi abuelo no era lo mismo que escuchaba yo o mi papá. También hay distintas culturas por época. Todas ellas son prácticas materiales, chicos, ¿se entiende? Y eso es una cultura, el conjunto de las prácticas materiales de una comunidad o de una fracción o un sector de la comunidad, ¿no? Son prácticas materiales concretas. Eso es cultura. Entonces, por el solo hecho de vivir en comunidad, todos asimilamos una cultura y formamos parte de una cultura. Una cultura en el sentido material, de prácticas materiales. Comer asado o comer pescado, depende de donde yo nazca y cuál sea la cultura de ese lugar, ¿no? Para la Bildung es distinto, porque si yo estudio radiología en Argentina, voy a Japón, que tiene una cultura totalmente distinta, y la Bildung es igual, porque el radiólogo japonés, más allá de las diferencias idiomáticas, el radiólogo japonés sabe exactamente lo mismo que el radiólogo argentino. Profe, disculpe, Sí. dice Franco Mora si lo puede aceptar. Perfecto. ¿Por qué con culturas tan diferentes como la de Japón y la de Argentina, el radiólogo o la radióloga argentina o Pues la línea de japonesa, conocimiento va a ser la misma. los conocimientos son los mismos? Y tiene un método de Claro. Se va a estudiarlo. usar el también. método científico. Porque la Bildung es la misma. La cultura cambia, pero la Bildung es la misma. ¿Sí? Sería la misma enseñanza, sería la misma. Claro, pero sería una enseñanza que se cultiva en una Claro. carrera superior, en una carrera del nivel superior, universitario o terciario, como en este caso. Ah. Pero es un saber técnico profesional, es un saber técnico profesional científico. Y se estudia en las instituciones del nivel superior del sistema educativo, terciarios, universidades, no en el primario, no en el secundario. Entonces, las mismas carreras en diferentes culturas son iguales, o pueden tener alguna variación, pero digamos las Bildungs son las mismas porque son culturas creadas artificialmente, como la ciencia, que es una creación artificial. La ciencia no baja de Marte, la crea un determinado movimiento histórico en el siglo XVIII, que es la Ilustración, y recoge modelos más antiguos, tal vez, de la Grecia antigua, y establece modelos, y se va modificando con el tiempo, ¿no? No son los mismos métodos científicos hace 100 años que ahora. Pero es una cultura, la Bildung, creada. En cambio, la cultura tiene una dificultad. ¿Es creada o es natural la cultura? ¿Qué piensan? ¿Cómo dijo, profe? Establecimos que la Bildung es una creación, ¿sí? Es parte de una subcultura científica que se transmite a través del sistema educativo. Es artificial la Bildung. Muy bien. Para la cultura, ¿es natural o es artificial? Sería natural. ¿Sería natural? Bien. ¿Por qué? ¿Por qué pensás que sería natural? Bueno, la hora que lo pienso no sé, porque en realidad se va pasando en el tiempo. Claro, Se va yo pensaba pasando lo mismo. de persona a persona. O sea, se va armando, se va construyendo. Pero No sé si también se podría puede decir que es reformar. natural. Perfecto. Digamos ¿Se puede como que reformar? Para Claro, poder también puede ir retocarla tanto, reformándose. Se puede transmutar. para poder retocarla tanto, no sé si sería natural. Miren, Claro, Puede eso, ser o sea, natural. volviendo al ejemplo de las comidas, las empanadas son tucumanas, ¿por qué? Porque alguien le puso papa y le puso esto, alguien primero le puso esto, y el resto se lo siguió poniendo. O sea, ese ingrediente lo siguió usando. O sea, ¿es natural? No sé si es natural, lo que sí se va pasando de persona a persona, y se va modificando.
Bien. Está perfecto. ¿A qué se refiere con natural? ¿Entiende a lo que Puede me ser refiero? más transmutable, profe, porque si, o sea, si, es como lo que decía la compañera de la comida. Bueno, mi abuela la hacía de esta manera, mi mamá la hace de esta forma, pero yo le saco otro ingrediente, ya no es la misma receta, sino que transmutó. Claro, pero en algún momento lo adquiriste Claro. para pasarlo así. Es algo- Profe, ¿a qué se refiere con natural? Bueno, chicos, la pregunta es capciosa. Es una de las, Es un acertijo. es una de las trampas que estamos autorizados a hacer los docentes. Preguntas capciosas. ¿Por qué decís? Natural vendría de la naturaleza. Sí, Si es natural, vendría de la naturaleza. Y no sé, si una empanada no viene de la naturaleza. Volviendo al ejemplo de la empanada, ponele. ¿Y Es la algo que carne? nosotros creemos. ¿De dónde Pero viene? la carne sí. Bueno, pero la carne viene de la naturaleza, pero sí, pero cuando llega a la empanada, o sea, ya está reformado. Bien, ya está O sea, que no sé si reformado. es tan natural. Claro, ya está tocado. No es natural. O sea, yo no pongo una vaca viva dentro de la empanada. Si la vaca se pusiera Claro, sola, sería natural es el natural. tomate de la ensalada que comemos, ¿no? No, porque la cosechamos. Claro. Ahora bien, fíjense, es verdad. Usted dice, profe, que la cultura viene a partir del trabajo, o sea, cuando modificamos la naturaleza, o sea, que Bien, natural no es. bien. Claro. Para Si algo está Aristóteles, si algo está modificado, ya no es natural. Claro. bien. Esa es la definición de la cultura de Aristóteles y también de Marx. Que el trabajo modifica la naturaleza y aparece la cultura. Lo que dice Terry Eagleton es que el problema con la cultura, en la Bildung está más claro que es artificial, pero el problema con la cultura es que la relación entre naturaleza y cultura es ambigua, es dialéctica, dice. Porque hay algo de natural y hay algo de artificial al mismo tiempo. Es decir, Por eso, de las voces. Yo dije. es una relación dialéctica entre naturaleza y cultura, porque la cultura modifica la naturaleza y la naturaleza al mismo tiempo puede modificar a la cultura. ¿Sí? Fíjense, un ejemplo, ¿a quién se le ocurre un ejemplo de la naturaleza modificando la cultura? A ver, que la cultura modifique la naturaleza es obvio, una fábrica, ¿no? La cultura modificando la naturaleza, la contaminación de los ríos, lo que hace el hombre culturalmente, una cultura o una práctica productiva o un método productivo, contaminando los ríos. Eso es la cultura modificando la naturaleza. Es un ejemplo obvio, por eso lo menciono. Ahora, ¿se les ocurre algún ejemplo de la naturaleza modificando la cultura? Hay uno muy cercano. La ¿Eh? pandemia. Sí, ¿quién La dijo? pandemia. ¿Qué? Claro, ¿Giselle? Bien, perfecto, la la pandemia. pandemia modificó toda La nuestra mutación de un virus chiquito, sí, supuestamente surgido de un murciélago, habrá que determinarlo. La verdad es que les costaba hervirlo, ¿no? Un poquito más. Habrá que determinar cómo surgió. Hay Que no se discusión. lo hubieran comido, pobre, ese murciélago. ¿Con qué Se han necesidad? comido vaca como cualquier Pero es criado. bastante habitual las mutaciones de virus que pasan del reino animal al reino humano. Sí, pero un murciélago, profe. Un chancho, una vaquita, un murciélago. Yo hice el chiste, yo no sé quién sabe cómo se produjo la mutación. Lo cierto es que se produjo una mutación. Entonces ahí tienen un ejemplo de la naturaleza modificando la cultura. Por ahí la naturaleza se cansó de que la cultura contamine los ríos y decidió vengarse. Dicho metafóricamente. No, yo le creo, no es una metáfora. Es verdad. así. Porque ¿por qué hay tantos desastres naturales y todo que antes no había? Eso por las Ujú. modificaciones que nosotros hacemos y la naturaleza se venga de nosotros. Yo creo que algo de eso hay, pero no lo puedo No es que afirmar. esté loca, pero es así. No lo puedo afirmar científicamente. Digamos que forma parte de mis creencias eso. Entonces, yo Come tiendo a estar de sushi, acuerdo con profe, eso. no le crea, tenga cuidado. Pero no Así. murciélago. Asimiló una cultura Claro. extraña. Es rico. Claro. A nadie le gusta. Somos un montón, acá a No, nadie no, le no gusta el me- sushi. No sé por qué. A mí me gusta, me encanta el pescado, todo lo que es del mar. También, a mí me encanta el sushi, les confieso. Me encanta.
Ah, y se lo tenía callado para dejarme a mí sola como una loca. No, No, pero no, no, seré más sí. rico el pescado hecho al Pero si fuego, yo bien hubiese condimentado. querido ocultarlo, no lo hubiera dicho, Lore. Claro. No quería Se dar animó, como chico profe, se para animó. ocultarlo. Se animó después que alguien hizo punta, profe. Claro. Después que hicimos bullying, ahí se Me animó. animé, para que no le hagan bullying a la compañera. A mí también me gusta. Ahí está. Bueno, ahora Es rico, no es feo. hay Ahora subculturas aparecen ahora. todos. ¿Vieron No, a mí me gusta, yo he veganismo? comido y me gusta. Es rico. El veganismo es una subcultura, ¿no? Sí. Ah. Bueno. Entonces, Vegano, no podría ser nunca vegano. esto que, aparte ahora estamos en otoño, no en vegano. Cuac. Bueno. No pueden decirse que se aburren, no pueden decir que se aburren en la clase, con temas tan aburridos. Eso no lo van a poder decir nunca. Van a dirán otras cosas, pero no eso. Entonces, tiene ese problema la cultura, tiene algo de natural y algo de artificial al mismo tiempo. Esto lo señala Terry Eagleton. Dice una dialéctica entre lo artificial y lo natural. Porque lo natural no es totalmente natural y lo artificial o lo cultural no es totalmente cultural. Siempre hay algo de natural en lo cultural y algo de cultural en lo natural. Por ejemplo, si nosotros pensamos en cuestiones o en disciplinas como la biología, que ustedes han tenido materias, muchas más que yo, que no vengo de ese palo. Si ustedes piensan, por ejemplo, no sé, en el sistema nervioso central, ¿es natural o es cultural? Natural. Natural el sistema nervioso. Sí, es natural, pero si fuera naturaleza pura, no tendrían forma de pensar en él, ni de operar sobre él. Claro. Si hay... O podría ser abstracto. Sí, podría ser abstracto también, claro, podría ser teórico, ciencia teórica. En el momento que hay ciencia aplicada, chicos, incluso la ciencia teórica, del momento que piensa la naturaleza, la culturiza, por el hecho de simbolizarla. Uno de los grandes psicoanalistas, Jacques Lacan, que yo lo vengo mencionando, soy un poco fan de Lacan, yo, no sé negar. El segundo padre del psicoanálisis, el primero Freud, Lacan es el tío del psicoanálisis. Bueno, Lacan decía, no existe la naturaleza, lo decía en este sentido, porque el significante, ¿qué es el significante? La palabra, aquello que significa, que es la palabra. El significante mata a la naturaleza, dice. Pues del momento que yo digo gato, ese ser de la naturaleza, que la naturaleza creó, o Dios creó, según nuestros sistemas de creencias, dejó de ser esa entidad de la naturaleza para convertirse en una entidad cultural. No solo porque lo puedo domesticar, ya lo domestico desde el lenguaje. Ya el lenguaje es una forma de domesticar la naturaleza. O sea, por el solo hecho de nombrarlo, ¿ya deja de ser natural? Sí, no deja de ser natural. Lo que pasa es que cuando yo lo nombro, lo que estoy evocando es una representación de la cosa. La cosa real, natural, está allá afuera. Un filósofo que es Kant le llamaba noumeno a la cosa real, a la cosa en sí. ¿Cómo? Kant era un filósofo del siglo XVIII, de fines del siglo XVIII. Le llamaba noumeno a la cosa en sí, que es la cosa real, la naturaleza, podríamos decir. Y le llamaba fenómeno, a la cosa para el sujeto, es decir, para la cultura. O sea que desde el momento en que nosotros nombramos a la naturaleza, la convertimos en un elemento simbólico, cultural. Elemento simbólico incorporado a la cultura. ¿Mm? Tanto a la cultura como a la Bildung podría ser.
Entonces, cuando yo nombro las cosas, las culturizo, las simbolizo, las represento con elementos lingüísticos. Ahí entra el tema de la representación lingüística. Entonces, el hígado, el vaso, el fémur, el cúbito y el radio son representaciones de la naturaleza, pero no son la naturaleza, son representaciones de la naturaleza. Es como pensar que la representación es la cosa, es pensar que yo me puedo ir de vacaciones a un mapa. ¿Se entiende la diferencia? Si yo veo un mapa y digo, me voy de vacaciones... Entonces todo es una representación de la naturaleza. Sí, por eso todo es cultura también. En ese sentido, dice Eagleton, que aún la naturaleza ya está impregnada de cultura desde el momento que nosotros hablamos de ella, nos referimos a ella, es decir, la representamos. Al representar a la naturaleza a través del lenguaje, la incorporamos a la cultura. Por eso tiene de natural y tiene de cultural al mismo tiempo. Y a la inversa, la naturaleza incide sobre la cultura. La pandemia es el mejor ejemplo. Ahora todos usamos barbijo, o deberíamos. Ahí está el problema de lo cultural, chicos, a lo que se refiere Eagleton. Ya quiero terminar el tema, el texto de Eagleton, quiero terminarlo con esto, que es fundamental para entender el problema. Pobre Vane, estaba queriendo entrar y yo no la veía. Lo decisivo, para ir cerrando este texto de Eagleton, es que las modificaciones en la cultura, como todo hecho artificial, son factibles, es decir, se pueden modificar, no es naturaleza en el sentido... Si nosotros entendemos la naturaleza como lo que es siempre igual, esa es una definición filosófica de la naturaleza. Naturaleza es aquello que es siempre igual. Ejemplos. El animal nace, o el mamífero, el animal que sea, nace, crece, se reproduce y muere. Después nace, muere, crece, se reproduce y muere. Lo mismo que el arbolito, lo mismo que las plantitas. El sol siempre sale por el este y se pone por el oeste, y el día siguiente igual, y siempre igual. Es decir, una definición filosófica de naturaleza es aquello que es siempre igual. En ese sentido, la cultura, como se reproduce más allá de la voluntad de las personas, de sus participantes, imita la naturaleza. Hay filósofos que llaman a la cultura segunda naturaleza, a la cultura, segunda naturaleza. ¿Por qué? Porque a la empanada de carne con papa, en Tucumán hace siglos que la hacen igual. Es decir, capaz que si nos vamos hace más de 1000 años, no existía la empanada tucumana. Y capaz que dentro de 1000 años no va a existir. Pero en la escala de tiempo humano, de varias generaciones, no varía. Lo cual quiere decir que los cambios culturales son muy lentos y van más allá del tiempo de vida de una persona. Son de muchas generaciones. Y además son el resultado de las acciones de toda una población, no de una persona. Por eso no se pueden imponer a voluntad. Y Terry Eagleton dice que ahí está la paradoja del elemento artificial de la cultura. Tiene de artificial y tiene de natural. Por este motivo, porque no es exactamente igual que la naturaleza, porque si bien se repite a lo largo de varias generaciones, en una escala de tiempo mayor se modifica, en ese sentido es artificial, es producto de las acciones humanas, pero también tiene algo de natural, porque la voluntad de un solo individuo no la puede modificar. Yo no puedo modificar la cultura a voluntad. El tema de la emergencia sanitaria que plantea la pandemia y la necesidad de implantar en un corto plazo de tiempo el uso del barbijo o de ciertas medidas sanitarias, la dificultad que existe para crear una cultura del cuidado sanitario en el plazo que requiere una pandemia, es una dificultad enorme.
Porque hay sectores, tal vez que accedieron a la Bildung, entonces les es más fácil comprender las razones por las cuales deben cambiar sus hábitos, y otros sectores de la población que porque accedieron a la Bildung o no, o por ideología, se resisten al cambio cultural. Pero eso, profe, perdón, ¿no? Una pregunta. ¿Eso depende del tipo de población también o de sociedad? Porque ponele, te doy un ejemplo. Sí. En Japón o en China, todo el mundo usa barbijo. Eso es una muy buena pregunta. A nadie se le ocurre salir sin barbijo o subir un medio de transporte sin barbijo. Y sin embargo, no creo que todos hayan accedido a una Bildung, como para decir, bueno, comprendemos el por qué usamos el barbijo. ¿No será que hay sociedades que son más, que se portan más mal, o sea, que hacen menos caso, que son más, no me sale la palabra en este momento, que son más desobedientes? Capaz que tiene que ver un poco con eso. Tiene que ver con las culturas políticas de las sociedades. No tanto con la ideología, porque observamos el mismo comportamiento en China, que es un régimen, no iba a decir comunista, pero no es comunista, es capitalista de Estado, socialista. Bueno, es un régimen. Bueno, pero eso es estricto, comunista, es muy estricto. Es un régimen comunista. Es muy estricto. Y también sucede en Corea del Sur, que es un régimen liberal, democrático, capitalista. Es decir, en un país capitalista y en un país comunista, la población, ante las medidas sanitarias implementadas por el Estado, reacciona de la misma manera. Quiere decir que hay algo que va más allá de la ideología. Tal cual. En Occidente estamos mucho más permeados por la ideología, en ese sentido. Que no es que no existe ideología en Japón, o en China, o en Corea. Existe. El tema es que funciona de otra manera. Claro, porque puede existir una ideología, pero creo que ante el bien común de todos ellos reaccionan de otra manera. Sí, exactamente, porque tienen culturas políticas ancestrales muy diferentes a las nuestras. Ellos no sienten que el Estado los invade y los priva de su libertad. Así sean liberales, porque el liberalismo dice, el Estado que no se meta mucho en mi vida privada, yo tengo mi libertad y no quiero que el Estado se meta. Eso dice el liberalismo. Pero aún en Corea del Sur, que es un país liberal, democrático, liberal, la cultura ancestral de los pueblos asiáticos hace que a ese liberalismo político que es muy nuevo en la historia de Corea, es de los últimos, si toda la historia fueran 24 horas, es de los últimos 2 segundos, el liberalismo en Corea del Sur. ¿Sí? El resto del tiempo, el resto del día, fue un país ancestral asiático como China, como Japón, con sus diferencias. Claro, como su Corea del Norte, digamos, con abierto. O como Corea del Norte, antes que existiera la división. Entonces, son pueblos que están acostumbrados a obedecer al gobernante, porque ancestralmente sus culturas políticas consistían en poner al gobernante en el lugar de el hijo del cielo. Sobre todo en China. Entonces, la voluntad del cielo se manifiesta a través del emperador. China tenía una tradición muy interesante, que es que dentro de la filosofía política antigua de China existía la revolución. O sea, la revolución era parte del sistema político, no era algo externo como lo es para la cultura política occidental. Que la revolución solo viene de afuera y cambia todo. No, en China la revolución es parte integral del sistema político ancestral. Entonces, cuando había revueltas populares muy grandes o revoluciones populares, eso quería decir que el emperador, el gobernante, dejó de tener el favor del cielo. Pero bueno, diferencias al margen de las culturas políticas en Oriente, hay una mayor propensión a aceptar la voluntad del gobernante. Y no se vive la decisión del Estado como una intromisión en mis propias libertades. Eso hace que, si bien sean liberales en lo económico y en lo político en Corea del Sur, hay como capas culturales, como si fueran capas geológicas, donde el liberalismo político y económico es el césped, pero abajo hay un montón de capas tectónicas, históricas, que se fueron sedimentando, sedimentos culturales, podríamos decir, sedimentos de la cultura, donde hay conductas menos individualistas y más colectivistas.
Tal cual. Es lo que vos mencionabas. Entonces, Claro. es un factor Sí, a sí. tener en cuenta. Cuando uno diseña un programa de capacitación destinado a la comunidad, sepamos que eso ya es Kultur o Bildung. Si yo voy a capacitar a la comunidad en materia de prevención y promoción de la salud, ¿es Kultur o Bildung? Sería Bildung. Eso. ¿Es? Bildung. Es Bildung, claro, es Bildung. Bildung. Es una Bildung que se va a encontrar, va a chocar contra una Kultur. Ujú. ¿Sí? Es por eso a mí me interesaba que ustedes tengan en cuenta esta diferencia conceptual y cómo opera en la realidad esta diferencia. Cuando nosotros querramos hacer, vamos a suponer, un programa de prevención y promoción de la salud destinado a la población de una pequeña comunidad, de un pequeño pueblo, no es lo mismo que sea en Occidente que en Oriente. Porque las No. historias culturales, las capas geológicas en sentido figurativo de la cultura son distintas. La predisposición a lo individual o a lo colectivo es distinto en Oriente que en Occidente. Muy bien, Lorena, es así, es un factor a tener en cuenta. Entonces, cuando yo voy a diseñar un programa, es decir, estoy pensando en el registro de la Bildung, tengo que pensar a quién está destinado ese programa, cuál es la cultura en ese lugar. ¿Mm? Y esto que también dice Terry Eagleton, que es muy interesante para pensar, que es que si bien la cultura es artificial, porque es producto de las acciones humanas, también es producto de las acciones colectivas. Entonces, es difícil que la conducta individual por sí misma pueda modificar una conducta colectiva, porque requiere otra escala de tiempo. Y si yo lo quiero hacer en una escala de tiempo más corto, si yo quiero generar un cambio cultural que no sean 500 años, pero que sean 10 en 20, tengo que tener un programa de capacitación, un programa de comunicación, muy bien pensado, muy bien planeado, si yo quiero incidir. Es la misma discusión que se abre en el feminismo con el lenguaje. Las lenguas no son las mismas, las lenguas históricamente siempre cambian. Esta discusión de que, no sé, si yo quiero decir, por ejemplo, alumno o alumna, ¿sí? Y quiero abolir esta separación y decir alumne, el famoso lenguaje inclusivo, bueno, es posible que de acá a 500 años cambie la lengua y se desarrolle en ese sentido o en otro. Pero el hecho de que yo lo pueda planificar, calcular e imponer en un corto plazo, no es tan sencillo. No es tan sencillo, porque los cambios culturales no dependen de las conductas individuales. Es Porque el los cambios resultado cuestan. de la sumatoria de las conductas colectivas a largo plazo. Por eso, yo quiero lograr un cambio cultural en un corto tiempo hablo de 20 años, 30, no menos. Tengo que pensar un programa muy parecido a la Bildung. Tengo que pensar un programa con objetivos, con un determinado andamiaje, contenidos, objetivos, y también bajo qué herramientas o qué andamiajes voy a impartir esa formación, esa educación. O sea, necesito crear una Bildung. Si yo quiero crear un cambio cultural focalizado en un grupo, tengo que crear una Bildung. Si no, no puedo lograr ese cambio en el corto plazo. La Kultur tiene plazos de transformación muy largos, y dice Terry Eagleton que la paradoja es que si bien es el producto de la acción humana, tampoco es producto del voluntarismo. Es decir, que yo, porque quiero, voy a cambiar la cultura de forma intencional. Son cambios graduales, lentos y no intencionales, porque son el producto de las conductas colectivas. En una pandemia se ve, pero de forma patente, esta característica que tiene la cultura, que tiene la cultura, ¿no? Donde Y sí, si no podés lograr que alguien use un barbijo, algo tan simple. Por más que yo quiera salir a la calle con un palo de 2 metros para mantener la distancia y pegarles en la cabeza a todos los que van sin barbijo, que ganas no me faltan, no voy a lograr nada por la fuerza. Es decir, la cultura no puede cambiar en el corto plazo producto de la voluntad. Por eso dice Terry Eagleton, si bien la cultura es artificial, es producto de las acciones humanas,
tampoco puede ser producto del voluntarismo. Es decir, no depende de la voluntad individual. Porque es el producto de la sumatoria de las acciones colectivas en el largo plazo. Ya está esta discusión ahí dentro del feminismo también, ¿no? Si yo puedo lograr un cambio en el lenguaje de forma intencional. El lenguaje siempre cambió históricamente, pero en tiempos largos, nunca producto de la voluntad. Nunca hubo cambios voluntarios dirigidos por la voluntad individual en el lenguaje. Porque es el producto de procesos colectivos largos. Lo mismo la cultura. La cultura se modifica porque es producto de la acción humana, pero de la acción humana colectiva y en tiempos largos, no producto de la voluntad del individuo. No es producto de la voluntad del individuo. Por eso, aunque yo la quiero cambiar, como individuo no voy a poder. Se ve esto en las dificultades que hay para que la gente cumpla las normas sanitarias. Yo quisiera que todo el mundo en pocos meses se ponga el barbijo arriba de la nariz. Y tengo flor de grandulones, con lo que ustedes ya saben, por la altura de la rodilla, que usa de collar, lo usa de mordaza, muestra la nariz, o no lo usa directamente. Entonces, si yo quiero producir un cambio cultural en el corto plazo, sepan que no podemos. Lo que necesitamos es un programa focalizado en un grupo determinado de la población, pensado para producir efectos en un relativamente corto plazo. Y para eso tengo que diseñar una Bildung. Porque la cultura yo no la voy a poder modificar. Por más ganas que le ponga, no puedo modificar la cultura. La cultura se modificará a lo largo de los siglos. Y yo me voy a morir mucho antes de ver los cambios. ¿Se entiende? Tampoco dependen de mí, dependen de la sumatoria de la conducta de todos. Ese es el problema que tenemos en una pandemia. Que el resultado expresado en cifras de contagios, de muertos, de porcentaje de camas ocupadas, etcétera, 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 depende no de la conducta de un individuo, sino que depende de la conducta colectiva. E individualmente yo no puedo incidir sobre la conducta colectiva. Ahí tiene que el Estado bajar un programa, bajar una Bildung, tener una campaña de comunicación, un programa, es decir, tiene que tener una Bildung, que es lo que han tenido los grandes medios de comunicación para incentivar conductas antisanitarias. Clarín sí tiene una Bildung. Lo pone en la nata como profesor, como maestro Ciruela, a decir que la vacuna china tiene un 3% de eficacia, cuando eso es mentira. Los grandes medios de comunicación tienen programas, tienen Bildung, dirigidas al televidente o al lector de internet, de videos. El Estado debería tener también algo equivalente, si quiere incidir sobre las conductas en el corto plazo. Para eso hay que diseñar una Bildung. Porque está este problema de que los cambios en la cultura no dependen de un individuo, sino que dependen de la conducta colectiva y es a muy largo plazo. Entonces necesito una Bildung. Que es lo mismo que hizo la Iglesia en el siglo XI y en el siglo XII, cuando dijo, estamos a la deriva, la gente cree en brujería, cree en distintos dioses, y yo quiero que crea en mi dogma. ¿Cómo hago? Necesito formar cuadros. ¿Y qué hizo la Iglesia? ¿Qué creó en el siglo XI y XII? Las facultades, las escuelas. Las universidades. Las Y ahí universidades. formó a sus dirigentes con una Bildung. ¿Para qué? Para lograr incidir sobre la cultura. En el largo plazo, pero con programas focalizados. Es decir, cada párroco en su aldea, en su pequeña comunidad, iba a incidir desde la Bildung sobre la cultura. Eso, la iglesia es la institución que ha sobrevivido más siglos a lo largo de la historia. ¿Cuántos siglos hace que existe la iglesia? Oficialmente existe desde el siglo III, desde que se fusionó la iglesia, el cristianismo con Roma, con el culto romano. Ustedes saben que el título de sumo pontífice es un título romano, del Imperio Romano, no del cristianismo. Bueno, se fusionaron, y ahora el sumo pontífice es el Papa, desde el siglo III.
después de Cristo. O sea que siglo III al siglo XXI, 18 siglos de existencia institucional de la Iglesia. Si alguien sabe, si una institución sabe de Kultur y de Bildung, es la Iglesia. Chicos, se va a cortar. Cuando se corte volvemos a entrar al mismo link. ¿Trato? Bueno, profe. Bueno, profe. Y es el último. Sí, Antes profe. de terminar. Bueno, profe. Bueno, corto yo, así no se nos corta. Viste que Bueno. si esperas a que explote la bomba es una angustia, más vale detonarla. Bueno, volvemos a entrar.